Bueno, estamos en la clase número 8. Hemos dado 4 semanas de clase, 8 clases, la verdad. Dialogando todos estos aspectos teóricos, como les decía, ese piso común, ¿no? De los derechos humanos, sí les está sirviendo este piso común, este diálogo teórico, sí les está dilucidando cosas. Por ejemplo, me gustaría, no sé, Manuel, si andas por ahí ahora, que Manuel conozco, que Sí, conoce aquí estoy. bastante de derechos humanos, si les está sirviendo este engarce para después hacer un análisis más práctico. O, Sí, o ¿sí? A ver, dime. sí, es que está muy buenas las clases. De hecho, yo al inicio pensé que iba a ser más teórica, un poco más de debate sobre los derechos humanos. No, pero así, viendo cuestiones prácticas, ha estado muy interesante y se aprende más, ¿no? Pero sí Sí, están sí, sirviendo. sí, pero fíjate, estamos viendo teoría, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo que no he metido, ni quiero, ni me interesa, es como dialogar las diferentes posiciones teóricas, porque no, se nos va la clase en eso, Manuel, ¿entiendes? No, mejor no, Sí, mejor no, pero sí hablar, está bien, así está mejor. sino mejor dialogar teóricamente los puntos en donde ya hay consenso, los que tenemos consensos todos y todas. De hecho, en cualquier país del mundo, y a nivel de sistema ONU, a nivel de sistema regional, esto es con consenso, esto no es, ya tenemos bastantes consensos. Claro, a ver, esto de los derechos colectivos es uno de los temas donde no hay consenso, pero no importa, nosotros no me voy a poner aquí a decirles no, porque los liberales sociales dicen que los derechos son individuales. No, ahorita vamos a ver cómo se dan estos casos de sujetos que son colectivos y se defienden sobre bienes individuales, de sujetos que son individuales y están ejerciendo un bien colectivo, y qué tipos de sujetos colectivos hay, porque son diferentes. No es lo mismo un sindicato que un pueblo indígena. Eso es importante saberlo, ¿no? Y si no, entonces eso nos lleva a poder dialogar mejor todos los temas. Bueno, vamos al... Y me gustaría que ustedes intervinieran ahora un poco más, ¿no? Porque ya leyeron, aquí están. Voy a hacerles algunas preguntas. Estoy entrando a la lectura. Aquí la tengo, lo que pasa es que estaba cerrando otras porque... Bueno, vamos a los titulares de derechos, ¿no? Ya habíamos hablado, hay todo un diálogo, ¿no? Sobre qué es los derechos, el derecho subjetivo, los derechos individuales, los derechos colectivos, y bueno, lo que más me interesa es ese punto, ¿no? Hay sujetos colectivos que defienden bienes colectivos, sujetos colectivos que defienden en un momento determinado un bien individual. ¿Qué cosa es un bien jurídico? El bien jurídico, esto desde un punto de vista estructural, es el bien que se está protegiendo en el derecho, ¿no? Entonces eso es importante porque no es un tema solamente de que Milay es un sujeto individual de derecho, sino que se protege un bien como el derecho a la vida de Milay o el derecho a la vida de Gerardo, ¿no? El titular individual es Gerardo, el que protege, qué bien en jurídico estamos protegiendo la vida, la integridad física, sus libertades, su derecho al voto, participación política, ¿no? Entonces, esa relación de sujetos, bienes, para mí es una relación muy importante. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se va a dar esta noción de colectividad. No se va a dar solo, la colectividad no solo se da en el sujeto, también se da en los bienes. Los bienes también tienen carácter colectivo o no. Como yo les dije, había una dimensión individual y colectiva del derecho, del ejercicio del derecho. Esa dimensión, por ejemplo, que vimos en otras clases, individual es Gerardo reclamando su derecho al voto, ¿no? Individual, individual, ¿vale? Pero entonces Gerardo se une hay un grupo de gente y él individualmente se une y vamos a ejercer la protesta, vamos a una manifestación. Sí, Gerardo está justamente conformando, ejerciendo un derecho individual, pero al estar en el grupo se vuelve ya un ejercicio colectivo y justamente sobre un bien colectivo la manifestación,
A ver, la manifestación tiene una expresión individual y colectiva, porque es como yo les he dicho, que ustedes pueden salir con un cartel y pararse en una avenida cada vez que el semáforo esté en rojo, o parar el tráfico ustedes solos, pero uno solo, parando un tráfico, digo, porque la manifestación tiene que tener un objetivo, tienes que estarle diciendo algo a alguien. Bueno, también hay gente individualmente, por ejemplo, que acampa frente a las instituciones del Estado, frente a una procuraduría, frente a una fiscalía, pero regularmente es en grupo porque, bueno, hay casos, ¿se acuerdan del caso de Maricela Escobedo? Que la mataron, hola, que la mataron, hola Karina, es que te estaba viendo con tus lentes para arriba, que es del norte del país y estaba reclamando que había habido un feminicidio respecto a su hija. Hay un documental increíble sobre eso, increíble, buenísimo. Podríamos a lo mejor verlo en clase, ya después ya cuando terminemos toda esta parte, ver cosas más prácticas, vamos a poner varios videos, varias cosas. Y bueno, sí, al final es un ejercicio individual, pero eso se fue convirtiendo en un reclamo colectivo con ONGs, pero ella sí estaba ahí plantada frente al gobierno y la mataron ahí, estaba sola, finalmente estaba prácticamente sola, ¿no? Bueno, por poner ejemplos que son duros en ese sentido, pero bueno, lo que me refiero es, hay sujetos colectivos, hay dimensiones individuales y dimensiones colectivas, ¿no? Pero entonces ahora, pasando a la colectividad, hay sujetos colectivos y bienes colectivos. Y hay también casos en donde el sujeto puede ser individual y el bien del derecho es colectivo, o el sujeto sea colectivo y el bien que se está comentando es individual. Y esto implica definir bien qué tipo de sujetos tenemos, qué tipo de bienes tenemos. Sobre todo, partiendo de que todo esto tiene una atribución jurídica, que en mi criterio hay que tener mucho cuidado porque las atribuciones jurídicas no solo son constitutivas, ustedes vienen con esta noción de persona jurídica como con un atributo, a ver, de constitución, pero también puede ser de reconocimiento, que es el caso de los pueblos indígenas. Incluso, no sé si alguien, hoy no vino Samuel, ¿verdad? Samuel, porque Samuel es una de las personas que le gusta, o no sé si Manuel sabe o alguien sabe, de la historia del derecho agrario mexicano. Un poco, yo no conozco, por eso les estoy preguntando a ustedes, no es mi especialidad. Me gustaría mucho, es un tema que tengo pendiente de estudiar, que es, o no sé si alguna de ustedes lo sabe, pero en materia del derecho agrario mexicano, cuando se fueron creando los ejidos y las sociedades de bienes comunales, hubo un proceso de reconocimiento inicialmente. De reconocimiento porque te fueron reconociendo como comunidad agraria. Ese es el tema. Una comunidad agraria campesina y que le fueron dando una constitución jurídica, pero sí pasaron de reconocimiento a constitución, porque al final el ejido o el bien comunal se fue constituyendo jurídicamente, que fue el famoso proceso de reforma agraria a partir de la Revolución del 17, que sobre todo generó Lázaro Cárdenas después, como unos 15, en los años 30, pues, ¿no? Es lo que conozco, no sé si alguno de ustedes sabe algo, conoce algo de esto. Pero, por ejemplo, en los ejemplos que pone, no saben, ¿no? En los ejemplos que pone el autor, ¿qué se constituye? Una universidad. Sí, siempre se constituye, no se crea por sí sola. No es que se reconozca, se constituye. Una empresa se constituye, ¿no? El Estado se constituye, también es una persona jurídica, ficticia. ¿Qué más? Una asociación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se constituye? Que puede ser una persona colectiva. Los sindicatos, las confederaciones. Sí. Sindicatos, confederaciones, muy bien. Corporaciones. Sí, corporaciones. Todo esto se constituye como una persona jurídica, se constituye. Constitución es que se constituye, el acto de constituirse mediante un acto legal.
¿Está bien? Esto es importante. Y los ejidos también, ¿no? Por la asamblea. sí, lo que estaba pregunté eso desde el punto de vista histórico, porque yo creo, a ver, para mí, no lo tengo certeza, pero hay un proceso de reconocimiento y la sociedad de bienes comunales, porque tiene que ver justo con la y después de constitución. Para mí aquí hubo una dualidad, un reconocimiento y ahí hubo una constitución. Pero fíjense, los pueblos indígenas no se constituyen per se, sino se reconocen como sujetos. Y esto es muy importante porque no es que el derecho lo reconozca como tal, ellos están ahí, y los pueblos están constituidos históricamente. Es como decir la constitución originaria. Fíjate, yo estoy hablando aquí de constitución como un acto legal, ¿eh? No esta noción constitucional de la constitución originaria, histórica de una comunidad política, no, porque entonces ahí hablaría de una constitución de un pueblo indígena. No, estamos hablando de como el acto legal específico donde tú necesitas un documento donde dice la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hay una ley de la UACM, ¿no? En ese acto hay un acto jurídico donde se constituyó la UACM, por ejemplo, ¿no? O donde se constituyen los sindicatos, las corporaciones. Y el ejido y la sociedad de bienes comunales, que son dos figuras diferentes, agrarias, hubo reconocimiento y constitución, porque sí hubo un acto legal. Ahora, los pueblos indígenas tienen más bien un proceso de reconocimiento. ¿En qué sentido? En que primero ha sido una lucha histórica tremenda. Yo tengo un texto que les voy a poner porque sí quiero tratar el tema en una clase en específico. Vamos a terminar hoy, quizás a lo mejor, no sé, no he visto que vamos a ver la... Disculpen, pero se me fue todo el... me gustaría mucho ver los pueblos indígenas en una sola clase. Hay varios temas específicos que me gustaría ver. Uno es pueblos indígenas, otro es discriminación, que también es un tema muy específico que a ustedes como que de pronto se marean mucho y todo el mundo empieza, no, porque discriminación no, me discriminaron, no todo es discriminación. Y es muy importante porque es transversal a todos los derechos humanos. Y también igualdad, discriminación e igualdad. Ahí lo podemos ver en dos clases y yo creo que con eso ya vamos y podemos ir viendo otras cosas más prácticas. Pero bueno, un pueblo indígena regularmente ha habido una lucha histórica desde los años 30. Yo les voy a poner un texto. Hay un texto que yo hice. Yo dirigía grupos de trabajo, de investigación con estudiantes hace ya varios años y son textos construidos con ellos, ¿no? Estudiantes de licenciatura y de maestría y de posgrado. Y hay un texto que hicimos que es como hace todo el recuento histórico, ¿no? Hay muchos textos, yo tengo ese texto mío, pero como es un solo artículo se los puedo poner, pero hay muchos textos, pueden leer a Francisco López Bárcenas, pueden leer a Consuelo Vázquez, pueden leer a Héctor Díaz Polanco, que son, Consuelo Vázquez y Héctor Díaz Polanco son más bien antropólogos, pero han hecho toda esta historia de cómo se fue luchando por los pueblos, ¿no? Cruz Parcero, el autor del texto que les puse, también tiene un texto sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero bueno, el punto histórico, que es el que me interesa, desde los años 30 del siglo XX hubo muchas luchas y debates y diálogos sobre reconocimiento. Y esto se logra en la medida en que esto avanza en materia internacional de los derechos humanos, sobre todo a partir hay diferentes momentos históricos, ¿no? Hay una convención antes de la convención de 169. El convenio 169 de la OIT hoy es el que regula a los pueblos indígenas, pero hay una convención anterior de la OIT también que lo reguló, y después, que ahora no recuerdo el número, y después, eso lo vamos a ver en una clase, y ahora está la Declaración también Universal de los Pueblos Indígenas. Tenemos instrumentos internacionales ya muy establecidos y se fueron reconociendo poco a poco, pero siempre fue mucho más para acá, en los 60, 80, 90, para acá, en el siglo XX, y que se metieran a los órdenes internos estatales después de los 90 para acá, completamente. Entonces,
por eso yo digo que el proceso de reconocimiento ha sido una lucha ardua que tiene que ver con lo jurídico, pero que no es un acto de constitución legal. Ahora, eso no quiere decir que los pueblos no tengan que hacer un acto legal en un momento determinado de constitución. En el caso mexicano, regularmente lo que decía María Los Ángeles el otro día, que ella ha hecho de acciones de peritajes, etcétera, por su especialización de antropología, arqueología, con pueblos, lo que ocurre es que evidentemente todo sistema judicial te pide, pruébame que tú eres un pueblo indígena, ¿no? Y te empiezan a pedir cosas, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en esa clase. Pero no te está diciendo, dame un documento legal que diga que tú eres un pueblo indígena. Y también lo podrías pedir, podrías ir a hacerte un proceso, hacer el proceso de autoascripción, de reconocimiento y que te digan, no, aquí hay un pueblo, el pueblo tal, no sé qué, no sé qué. Pero no es el mismo acto de constitución legal que estamos comentando de un sindicato, de una persona jurídica, el propio Estado, una empresa, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí. No. Ok. Bueno, ¿quién me dice de los titulares de... Esto quería distinguirlo al inicio antes de seguir con lo de los sujetos colectivos. A ver, ¿cuáles son las características que establece el autor en el acápite este 4.3 sobre los titulares de derecho? ¿Qué sería un sujeto colectivo? A ver, ¿quién me dice? Un sujeto de derecho colectivo, por supuesto, un sujeto colectivo de derecho. ¿No son estos mismos que estábamos viendo en el pizarrón, estas personas? Sí, pero ¿cómo lo fundamenta el autor? ¿No? A lo mejor no hice bien la pregunta. No solamente es quiénes serían, sino cómo los define el autor, desde dónde. Es que me interesa trabajar el tema de la teoría del interés. A ver, adelante, adelante. Bueno, ahí menciona que son se trata de dimensiones, ¿no? Que persiguen unos valores, que son titulares de derechos y que están legitimados para ejercerlos individual o colectivamente. O sea, lo que da a entender es un grupo de personas, ¿no? Como las que mencionábamos. Ajá, muy bien. Pero que tengan intereses. A ver, está planteando que pueden tener interés. A ver, adelante. Yo prefiero que hablen ustedes, si no ustedes me dicen yo. Ustedes levanten la mano y me dicen. O hablen, tomen la palabra, somos poquitos hoy. No, pensé que alguien iba a hablar. A ver, si el grupo. A ver, María Los Ángeles, dime. Bueno, acá dice que desde el sentido sociológico son personas que actúan colectivamente para algún fin, para realizar algún contrato, ser propietarios, y son personas ficticias, que creo que es lo que mencionaba la clase pasada. Ujú, muy bien. Eh, ¿Qué más? Adelante, adelante. sí. Es que luego dice que hay un razonamiento incorrecto y plantea tres enunciados igual que la vez anterior, ¿no? Las corporaciones y los estados tienen derecho, esa es una. Las corporaciones son entidades colectivas. Y la tercera, que se deriva de las otras dos, es por tanto las entidades colectivas tienen derecho. Sí. Pero dice, analizando esto, que el primer enunciado es falso, ¿no? Las corporaciones y los estados tienen derechos. Y la segunda, perdón. No, es que está... A ver, Ah, cierren sus micrófonos, por favor. No, yo que lo la sé. segunda sí Dale, sería dale, adelante, verdadera. adelante. Que la segunda, que dice las corporaciones son entidades colectivas, esa es verdadera en el sentido del punto de vista sociológico. Eh, y
dice que crear una corporación jurídica e investirla con derechos no significa crear derechos colectivos. Exacto. Si exacto. entendemos por derecho colectivo un derecho que se confiere a una colectividad como tal. Entonces es como ya empezar como a discutirlo. Ese es el primer planteamiento que hace cuando empieza a definir los sujetos colectivos. Exactamente, porque fíjense, la discusión está en que si las personas, gracias María Los Ángeles, estas que hemos puesto como el Estado o una empresa, etcétera, etcétera, por sí son personas colectivas o por sí mismas y generan derechos colectivos. Esta es una discusión interesantísima y hay muchas teorías y en las teorías hay quien plantea que no, que son personas individuales, que se catalogan desde el punto de vista ficticio del derecho, el Estado como una persona individual. Entonces no puedes decir que es una persona colectiva, aunque sea una persona jurídica. ¿Sí se entiende? Y entonces, en este sentido, la discusión, más bien, a ver, la primera discusión tiene que ver con que si las personas tienen intereses o tienen voluntad para ejercer derechos colectivos. Esa es una discusión que está latente en todo el texto, que tiene que ver con la teoría del interés y la teoría de la voluntad. Intereses que tenemos un grupo colectivo, intereses comunes, y generamos un interés colectivo. Voluntad colectiva, voluntad porque somos un grupo y podemos ejercer. Esto no es lo que más me interesa. Me interesa más la característica de ese sujeto colectivo. Dice, justamente, desde el punto de vista, a ver, lo comentó de manera general, lo comentó bien María Los Ángeles. Dice, los teóricos liberales, para el único titular de derechos es el individuo y por tanto sus derechos son individuales. Ahí quiero que sepan, aunque no quiero hacer un debate teórico a profundidad, que hay mucha gente en México, jueces y teóricos, que siguen creyendo que todos los derechos son individuales y que su ejercicio es individual. El titular es individual y el ejercicio es individual. Y en ese sentido llegó un momento en México hace 10 años, por ejemplo, que planteaban que no, que un pueblo indígena era una suma de individuos que tenían derechos individuales. Y que sí, que ellos armaban una comunidad, pero era una suma de individuos que tenían derechos individuales. ¿Qué pasa? Que esto ha crecido tanto en materia de reconocimiento y se ha reconocido ya tanto que han tenido que ir variando sus criterios sobre este ámbito de la colectividad. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de entidades como las corporaciones, las universidades, las empresas, los sindicatos, no sé si tienen abierto el texto, estamos en la página, ¿qué página es? 110. Al final, dice, porque está un poquito, es importante desmenuzarlo bien, y todo tipo de asociaciones, incluido el Estado. Ahí se genera un problema, porque tú dices, bueno, entonces ¿se generan derechos colectivos o no? La respuesta que se han dado los teóricos del derecho liberales consiste en recurrir a una serie de teorías que distinguen entre personas físicas y personas jurídicas, que es un poco lo que estamos haciendo en el pizarrón, o morales, personas físicas o personas jurídicas. En estas teorías los grupos, sociedades, comunidades son vistos como una persona individual. Es decir, el Estado es una persona individual y la universidad es una persona individual. Ahora, desde el punto de vista sociológico, está señalando otro autor, el Cruz Parcero, una colectividad corporación es un grupo de personas comprometidas con ciertas tareas relacionadas unas con otras de cierto modo. No sé si van conmigo, ¿tienen el texto ahí? ¿O no lo tienen abierto? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, pero desde el punto de vista del derecho, una corporación es una persona ficticia, distinta de todas las formas del grupo sociológico. En el sentido sociológico, una corporación es un grupo. Ese es el problema. El problema es, el debate aquí está en que una cosa es la teoría jurídica dura, esta positivista, que genera siempre, que ha generado siempre desde los derechos una noción individualista de los derechos y de la titularidad de los derechos. Y cuando se empieza a meter la sociología jurídica, igual que la antropología jurídica, empieza a generar todo este ruido de las colectividades, lo cual festejamos mucho, porque recuerden que, por ejemplo, en materia de pueblos indígenas, esto no es un tema de disciplinas de ciencias sociales, esto es un tema también de lucha de los pueblos, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista sociológico, ven a una corporación o a una entidad, a una universidad como un grupo como tal, ¿no? Como un grupo de personas. Una corporación es una persona ficticia, entonces, en este caso, una corporación sería un grupo de personas comprometidas con una tarea, con la comunidad universitaria, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico seríamos una persona ficticia solamente. ¿Está bien? ¿Sí se entiende esto? Esto es importante para que veamos las dimensiones. Ahora, en el sentido sociológico, ese grupo no puede actuar colectivamente, ser propietario, realizar contratos o cometer ilícitos. Y aquí es donde viene una cosa muy importante. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en la universidad. Cuando la universidad, fíjense, esto también ha ido avanzando mucho, pero estoy pensando un poco, cuando a la universidad como universidad le dan premios por ser mismo. La UNAM o la UACM ha sido reconocida como tal cosa. Está siendo reconocida como una persona única. ¿Sí se dan cuenta? Pero a la hora de las responsabilidades, no todos somos responsables de algo. De hecho, hay litigios que van contra la universidad por hacer determinadas cosas. Y, por ejemplo, yo no sé por qué él dice aquí que no puede ser propietario, porque la universidad, todos sus bienes sí son de la universidad. Sí, pero el que hace los contratos no es la universidad per se, es su representante legal. Eso es un hecho. ¿Quién es el que hace los contratos en la UACM? Pues, ¿quién lo firma? La rectora. Es el representante legal, administrativo. No puede ser ella por sí misma. Ni la UACM es responsable por sí misma jurídicamente. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Sí? Sí. Tú no puedes llevar a la UACM, por ejemplo, se ve que la UACM contamina, tiene un plantel, el plantel de Cuautepec genera, fíjate, un problema que es real. Tenemos un problema tan grave en la universidad, en las instalaciones de agua de Cuautepec, que se genera un desastre con el tema del agua en toda la zona y se contaminan las aguas, por ejemplo, vamos a poner una cosa así, por culpa de lo que internamente la universidad ha tenido malas construcciones con respecto al agua. Tú no puedes responsabilizar al plantel Cuautepec UACM así solo, así en abstracto, de un delito ambiental. Tú vas a responsabilizar a las personas que son funcionarios administrativos dentro de la universidad. Quien firma los contratos es rectoría, que es responsable legal, representante legal, y así en todas las entidades. ¿Sí se entiende eso? Eso es importante para ir avanzando en materia de sujetos colectivos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. A ver, María Los Ángeles. Y es que quería plantear un ejemplo a ver si servía. Es que hoy yo tuve que ir a una inspección ahí en Cuautitlán, en el centro de Cuautitlán. Es de una obra, pero estando allá me marcan y me dicen que había fallecido el obispo, falleció el obispo, y hicieron una petición a Lina para enterrarlo dentro de la capilla en la catedral. Entonces, pues resulta que el abogado, así de plumazo, les dio el permiso y entonces voy entrando y ya habían hecho el hoyo así de 2 metros adentro de la catedral. Dios. Y pues ahí, como ¿no? Empieza como la problemática de que el INA, como ¿El abogado de dónde era? del centro INA, Ah, centro el INA, abogado o de sea, ustedes. El sí, abogado de sí, ustedes. le Ah, hablaron directamente los de la iglesia y él de plumazo lo autoriza, ¿no? Entonces, pues ahí yo siento que, pues como tanto el INA, o sea, nosotros hay diferentes departamentos de históricos, de arqueológicos, por los que debe de pasar un procedimiento de autorización. Pero aquí esta persona, pues lo autorizó pues de a plumazo, entonces siento que la responsabilidad tendría que ser de él,
no colectiva de todos nosotros, o sea, si se genera ahí un problema, o sea, si se dice pues que pasó esto, porque él pues es el representante legal de todos nosotros, pero se saltó los procedimientos y los criterios que nos competen a todos, ¿no? Nos está metiendo como pues como nuestra persona jurídica completa en un problema que él asumió pues nada más porque le hablaron por teléfono, ¿no? Estoy de acuerdo, de hecho, completamente. No puedes, a ver, lo que pasa es que él es responsable como abogado de Lina. La diferencia es esta. La diferencia es que él va a ser responsable como abogado de Lina. Ese es el tema. No es responsable, aunque la responsabilidad recae sobre la persona, no sé, Pedro Pérez, pero como abogado de Lina, no Pedro Pérez como ciudadano, ¿sí se entiende? Ese es el otro punto que iba a tocar. No es, por ejemplo, la rectora, no voy a decir el nombre porque esto se está grabando para que no salga, María Pérez, no le puedes decir, tú eres responsable como ciudadana, si eres responsable como rectora de la universidad o como rector de la universidad, si hay determinadas acciones que están en tu campo. ¿Sí se entiende? La categoría de responsabilidad cae no sobre el funcionario o la funcionaria que tiene su función o su responsabilidad. Y esto es mucho de derecho administrativo, por eso a lo mejor María Los Ángeles lo está viendo inicialmente, a lo mejor los otros ya lo saben, porque para eso viste constitucional, después viste administrativo, y esto es mucho derecho administrativo, y los derechos humanos por eso es una materia que se relaciona con todas las ramas del derecho, porque tú dices, bueno, ¿y quién es el responsable aquí? No, por ejemplo, incluso para definir responsabilidades del Estado. Tengo un litigio de agua, ¿quién es responsable? La Dirección Municipal de Agua, ¿quién es Conagua? Sí, pero al final tú no vas a ir a Conagua y le vas a decir Conagua en abstracto. No. Tienes que delimitar quién es el responsable internamente, ¿no? Si es Conagua y tiene que ver con un pozo que está dado ilícitamente a una persona específica, por ejemplo, que se le dio una concesión y ya se acabó la concesión y siguen explotándolo, y hay una dirección de supervisión que tiene que ver con esto, a ese responsable es el que va. ¿Sí se entiende? Esto es importante porque esto nos ayuda también a delimitar bien, ya no solo la titularidad, sino también del otro lado, la responsabilidad del Estado. Pero está muy bien el ejemplo. Ahora, esta visión de que estas personas jurídicas son personas individuales y por tanto los derechos se derivan de la persona jurídica, pero no tiene que ver con la colectividad, es una visión muy liberal del tema. Sobre todo, no es porque yo no comparta una parte de esa visión, yo la comparto en el sentido de que entiendo perfectamente que tú no puedes decir que es responsable todo el Estado mexicano por una infracción que se comete en un espacio determinado, o una entidad ficticia por algo que se comete específicamente por alguien dentro de la entidad, aunque tú digas el Estado mexicano es responsable de tal cosa, la responsabilidad va a ir cayendo sobre, esto es muy interesante, va a ir cayendo sobre personas en específico, sobre parte de las entidades estatales. Igual una empresa, si hay un delito ambiental, por ejemplo, la responsabilidad va a caer sobre personas en específico, no, aunque se diga que la empresa cometió el delito, después la responsabilidad se deriva. Ahora, esto es relativo, porque en materia, fíjate, ya me metí en un campo que me fui más allá de la titularidad de los derechos colectivos, que es la responsabilidad. Y es que no, una cosa es la titularidad y otra cosa es la responsabilidad. Ya les estoy mezclando ámbitos, porque en materia de responsabilidad, cuando tú dices que la empresa cometió un delito ambiental, es probable que tú vayas y veas esa titularidad empresarial, pero cuando tú vas al resarcimiento, es con el patrimonio de la empresa, no con el patrimonio de la persona, lo que se resarce. No sé si me entiendes. Es con el patrimonio de la empresa. En un delito ambiental, en una sanción administrativa Sí, o ambiental, sea, la empresa como es la que tiene que pagar. no el dueño de la empresa o el responsable legal, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, exacto. Ok. Tú no le puedes decir al abogado de Lina que esa infracción,
decisión que él tomó tiene una afectación a un patrimonio nacional. Y eso, por ejemplo, sigue los procesos jurídicos y al final hay una reparación del daño de 2 millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar? ¿El INAH o el abogado? Esto es muy interesante. Eso es otra cosa. Pero Y bueno, se va a tener no, que siniestrar como afectación. Ujú. no lo sé, habría que ver las regulaciones Vamos a administrativas, no lo veo tan claro. Y la regulación administrativa que tiene que ver en materia de patrimonio, no lo sé. Pero bueno, eso es responsabilidad. Nos estamos yendo a otro lugar. Con el ejemplo, nos fuimos a otro lugar. Vamos a la titularidad. A ver, ¿me pueden decir cuáles son las características específicas de los titulares de colectividad? No las discusiones solamente, las discusiones que plantea el autor, sino cuándo realmente hay una titularidad colectiva. Porque el autor da varias posiciones. Y esta primera que estamos hablando es la liberal. ¿Cuáles son las otras? A ver. ¿Sí lo leyeron o no leyeron el texto? Sí, yo recuerdo, es que lo leí para el lunes. Recuerdo que una de las cosas que decía es que lo colectivo realmente se es tangible cuando se ha luchado o sea, por ejemplo, los pueblos indígenas por su territorio luchan, por ese territorio lo defienden y lo hacen suyo. O sea, en esta parte de la dimensión colectiva de los bienes. Pero no sé si me estoy Sí, pero confundiendo. tú lo estás llevando siempre. Vamos a quitarnos el pueblo de arriba. No lo lleves Ajá. a la práctica, si no, no lo vas a entender. ¿Y qué hacemos con los sindicatos? ¿Qué hacemos con los ejidos? ¿Qué hacemos con los bienes comunales? ¿Qué hacemos con una empresa? A eso es lo que me refiero. Me interesa que lo entendamos de manera abstracta, conceptual, para poderlo bajar después a los sujetos específicos. Pues habla de los intereses, o sea, de que ese bien público sirva a los intereses del grupo. No sé si eso es lo que estamos buscando definir. No, el punto es la indivisibilidad. Hay varios puntos que hacen el derecho colectivo de manera colectiva. Voy a poner indivisibilidad. Voy a exponerles aquí porque esa indivisibilidad nos lleva a la transindividualidad. O sea, cuando menciono que es el sujeto colectivo es una misma y una sola persona. Se convierte en una persona indivisible, exactamente. Que trasciende la individualidad. Transindividualidad es que trasciende la individualidad. Que trasciende la individualidad. Que para debatir esto les puse este texto porque quería que leyeran un autor y no poner todos textos míos. El texto mío es más claro en ese sentido porque va directo a las características. Y a mí se los iba a poner cuando lo debatí. Y también trae muchos otros temas. Y va más al tema, al centro de los pueblos indígenas. Y yo quería debatirlo de manera general primero. La primera característica tiene que ver con la indivisibilidad del sujeto, del titular del bien. Y la indivisibilidad, ustedes dicen, no, nosotros somos un ente indivisible porque estamos unos pegados a otros. No, no, no. Es porque el sujeto en sí es un titular de derecho que por ser titular de derecho es indivisible. Tú no puedes decir que es un grupo de individuos, no es Milay, María Los Ángeles, Manuel, Gerardo, no, no, no. No es así, no es uno detrás del otro, sino es el sujeto en sí, es un sujeto específicamente como un sindicato. Y es el sindicato el que puede ejercer, por ejemplo, la instancia de los derechos laborales mediante un contrato colectivo de trabajo. No es Milay la que va a defender única y exclusivamente su contrato colectivo de trabajo con un patrón específicamente. Cuando hay un contrato colectivo de trabajo que es un bien colectivo, se defiende colectivamente. Y esa defensa colectiva no es un grupo de personas juntas, sino es un ente que es indivisible, que es colectivo, el sindicato. Porque además los contratos colectivos de trabajo están asociados a grupos sindicales, asociados a una defensa colectiva. Y eso no quiere decir que yo no pueda ejercer el derecho individualmente
en una junta de conciliación de arbitraje si el patrón me afecte en mis derechos laborales. ¿Sí se entiende? Eso sí se puede hacer, pero el bien colectivo es indivisible, en este caso el contrato colectivo de trabajo también es indivisible, y el sujeto es indivisible. En los pueblos indígenas se ve más claro. La comunidad indígena es el sujeto indivisible. La comunidad, la que ustedes quieran, es el sujeto indivisible, no es Pedro, Juan, Juana dentro de la comunidad que tienen derecho a autonomía. Son ellos como pueblo indígena indivisiblemente, esa comunidad completa tienen el derecho a autonomía que también es un bien colectivo. No sé si les queda claro eso. Esa es una de las características. Déjenme, estoy buscando acá. Hay varios elementos que están en el texto. ¿Sí leyeron el texto? ¿Cuáles otros elementos salen? Es que ahí salen algunos y yo tengo otros textos que salen también otros. A ver si lo leyeron o no lo leyeron. ¿Entendieron? ¿Lo leyeron para el lunes? Repásenlo para hoy. ¿Van a participar o no? Ella no. A ver. Estoy buscándoles aquí unos... A ver, les voy a dar los elementos. Les puse a leer un texto que... ¿Sí lo leyeron o no? Gerardo, Karina, Marco, Rodrigo, Manuel. Sí, profesora. Sí, Entonces, igual lo leí. a ver, ¿qué vieron como elementos? Dentro de lo que... A ver, no es las teorías, sino justamente cuáles son esas características de la subjetividad del sujeto titular colectivo. A ver, María Los Ángeles. Sí, déjeme acomodo para poder leer. Ya. Dice que el término de derechos colectivos no solo hace referencia a los titulares de esos derechos, sino a los bienes, ¿no? Y sirve para identificar una clase de derechos sobre la base de otras características en vez de la naturaleza del titular del derecho. Dice que lo importante será la naturaleza del objeto del derecho y no su titular. Por eso es que yo me quedé más con esta idea de cuando realmente los bienes jurídicos les satisfacen las expectativas a los grupos, ¿no? Porque si no, bueno, lo que me dio a entender el autor es que cuando no los reconocen, incluso lo asocié mucho a mi práctica, porque cuando hablamos del patrimonio cultural, hay muchas comunidades en las que llegan obras y tienen sitios arqueológicos importantes y no tienen conocimiento de eso y no se involucran en los procedimientos de conservación. Y en otras comunidades son muy conscientes de su legado y lo defienden y están muy pendientes y te vigilan, ¿no? En algunos lugares inclusive están muy dispuestos a formar parte de las brigadas de protección de trabajos, que son muchas. Y entonces, en ese sentido, me hizo reflexionar esto que dice el autor respecto a que los derechos colectivos no son definidos tanto por sus titulares, sino por cómo les hace satisfactorias sus expectativas a los titulares de sus derechos. Ok. Eso es una parte, pero justamente estamos en la parte de los titulares de los derechos. Yo estoy tratando de dialogar ese acápite. A ver, ¿qué pasa con un sujeto? Sí, adelante, dale. 3 condiciones para que exista un derecho colectivo. La primera, que existe un interés de los seres humanos para sostener
algunas personas que estén sujetas a un deber. La segunda, los intereses en cuestión son intereses de los individuos en tanto que son miembros de un grupo en un bien público, y el derecho es un derecho a ese bien público porque sirve a sus intereses como miembro del grupo. Y la tercera condición es que el interés de ningún miembro del grupo en el bien público es suficiente por sí mismo para justificar que otra persona esté sujeta a un deber. Sí, que el interés particular no puede estar por encima del interés del grupo, ¿no? Sí. ¿No? Interés, Sí, vamos pues a donde decir. dice que los derechos aún los colectivos solo pueden ser tales si sirven a los intereses de los individuos. Muy bien. Exactamente. Sí. Ah, que sí, al revés. No solamente, no hay ningún interés individual que pueda subir que pueda ir contra el colectivo, sino que también todos los intereses, el interés general, a ver, el interés general, vamos a ponerlo, voy a ponerlo como colectivo, ¿no? Va a favor de los intereses individuales, ¿no? Eso fue lo que dijeron, ¿no? ¿Sí? Justo el ejemplo que menciona es el derecho a la autodeterminación. Dice que no es solo un bien público, sino un bien colectivo, porque ese derecho descansa en los intereses acumulados de muchos individuos y no solo de uno. Sí, pero fíjense, hay una parte aquí que a mí me interesa que ustedes sepan, que lo menciona, pero yo lo he trabajado mucho y me parece muy importante que lo tengan claro, porque una cosa son los bienes colectivos y una cosa son los sujetos colectivos. Y el sujeto, para que sea colectivo, necesitamos que sea indivisible, transindividual, metasubjetivo. Si no, no estamos en una metasubjetivo. Ahora les voy a dar las características. Él habla de indivisibles. Le voy a dar las características específicas. Dice, les voy a comentar. Son meta y trans individuales. Meta es que van más allá de la individualidad. Meta y trans individuales es que van más allá de la individualidad. Meta subjetividad que va más allá del sujeto. E indivisibles. Estos elementos son muy importantes porque implica el sujeto, por eso quiero que lo entiendan. Vamos a hablar del sujeto solamente, de que lo entiendan desde acá. El sujeto supraindividual implica que está por encima de la condición de subjetividad individualista. Es decir, hay un sujeto que está por encima de los intereses particulares, de los sujetos individuales, y trasciende esa esfera, ¿no? Por eso es trans individual, porque trasciende la esfera individual. No es solamente el trans, es porque trasciende la esfera individual. Meta subjetivo porque va más allá del sujeto individual. Meta individual porque va más allá del individual. Bueno, meta subjetividad es eso. Indivisible porque genera una entidad que tiene indivisibilidad respecto a un sujeto que es como, a ver cómo decir, indivisible, que no se puede partir, que no es un conjunto de sujetos, sino que por sí mismo es un sujeto con titularidad. No sé si esto lo están entendiendo. Sí. Y claro, evidentemente... La metasubjetividad es más allá del sujeto, ¿verdad? Es que eso más allá del sujeto. Metasubjetividad es más allá del sujeto. Más allá del sujeto, porque el sujeto siempre es individual. Metasubjetividad tiene que ver con el derecho subjetivo, la subjetividad jurídica en este sentido, no con otra cosa. Entonces, sí es importante que entendamos esos tres elementos, porque justamente la condición del sujeto colectivo es que trasciende la subjetividad individualista, trasciende ese sujeto individual que es Gerardo, Karina, Milay, María Los Ángeles, Manuel. Y ahí viene el tema del grupo, justamente. Todo lo que acaban de decir del grupo es lo que viene ahora. Yo incluso lo vería primero así.
y de ahí viene el grupo. Esa colectividad tiene una serie de intereses. A ver, Manuel, adelante, te doy la palabra. Me quedé con una duda, no sé, también aquí cómo meter sobre la relación de estos sujetos en cuanto al territorio donde van a exigir o disfrutar de este derecho. No sé si exista o este mismo entra dentro de la indivisibilidad como colectivos. Pues no sé, se me ocurrió ahorita un ejemplo, por ejemplo, la comunidad Mazahua, que llegó a la Ciudad de México y exigía, creo que no se declara la sierra de una escuela o algo así, porque aquí en el texto también menciona sobre, por ejemplo, cuando las comunidades indígenas exigen que se les reconozca el derecho a la lengua, pero dice que esto no lo puede exigir una persona, sino la colectividad misma. Pero mi duda más que nada va hacia la territorialidad hasta donde esas personas pueden exigir este derecho. Sí, pero te das cuenta de que territorialidad es el bien, ¿no? Estoy siendo Ajá. un poquito, a ver, estoy siendo un poquito Sí, analítica en es que esta clase. quería como Ya, que ubicar la relación que existe entre el las titular características de los titulares en relación con con el el bien, territorio. claro. Y Sí. además es muy parecida. Justamente cuando tú defines el sujeto, y en los pueblos indígenas se ve muy claro, justamente ese sujeto ejerce, porque ahí viene el ejercicio del derecho sobre esos bienes colectivos, no sobre bienes individuales. No puede venir una compañera indígena Mazahua y decir, ella puede venir y decir que tiene derecho a la vida, claro, pues sí, pero como persona, ¿sí se entiende? Como sujeto individual. Claro, la comunidad también puede hablar del derecho a la vida como comunidad, ¿no? Estoy por la relación de independencia, pero lo que quiero decir es, tú dices, ¿cómo lo relaciono con el territorio? ¿Hasta dónde llega ese territorio? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Hasta dónde llega o cómo lo relacionas? No entiendo bien ahí la pregunta. Sí, algo así, es que igual me perdí ahí, estaba como que tratando de pensar. Pero Sí, sí, tal vez sí pero quede ahí pensemos como juntos. característica La clase es de los para pensar titulares. juntos, no para definir nada. Echa para acá, dale, vuelve. Sí, es que estaba pensando sobre, estamos viendo las características de los titulares, ¿no? Exacto, Ya exacto, mencionamos que son indivisibles, ¿no? exacto. Transindividuales, o sea, que trascienden la individualidad, pero bueno, que también son colectivos, pero estaba pensando sobre también, es que si hablamos de territorio, en el lugar donde se va a aplicar el derecho, ya estaríamos hablando del bien Exacto, colectivo, ¿no? el bien, Yo creo que ahí exactamente. me confundí ahí. Es que justo el territorio es un bien, la autonomía es un bien Sí. jurídico, está dentro del derecho. Y estoy siendo un poquito estructural, analítica, para que se entienda bien, para que no se pierdan después. Porque fíjate, un sindicato es una cosa, un pueblo indígena es otro, un ejido es una cosa y una sociedad de bienes comunales es otra. Son diferentes sujetos colectivos. Sobre todo la distinción entre pueblo indígena y sindicato. Porque el sindicato, a ver, se los voy a decir así en plata. El sindicato es un sujeto colectivo, que es indivisible, se genera como un sujeto colectivo, se constituye, es meta y transindividual y es meta subjetivo. No es mi ley diciéndole al patrón, en este caso a la rectoría, me tienes que subir tanto mi salario. Eso es imposible, no lo puedo hacer. Yo soy parte de un sindicato, yo sujeto individual, y ese sujeto colectivo se constituyó por sí mismo, se constituyó en un momento determinado, por sí mismo no, se constituyó legalmente, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos ahí adentro porque tenemos intereses comunes. Y por eso se genera sobre un grupo, en eso estamos de acuerdo todos. Por eso primero hablo del sujeto y después hablo de que ese sujeto al final es un grupo y ese grupo tiene intereses comunes, ¿no? Pues tú puedes afiliarte al sindicato o no. Esto es importante también. Fíjense cómo se mueve un sindicato. Tú te puedes afiliar al sindicato o no, te puedes salir, puedes entrar, puedes salir. Y fíjate, tú estás en una entidad laboral, pero el sindicato defiende un contrato colectivo de trabajo que al final va a tener referencia a los que estamos entre el sindicato y a los que no también. Yo creo que mucha gente en la USM, profesores y académicos que no están en el sindicato. Se los comento así, es muy peculiar esto. Bueno, ¿qué hace el sindicato? Ahora mismo hay negociación salarial con rectoría.
se sientan como sindicato, nos representan. Y es un ente indivisible, ¿sí lo ven? Y transindividual, están representándonos a todos los que estamos ahí, a todos los que somos afiliados al sindicato, incluso a los que no, porque al final el contrato colectivo de trabajo, como está relacionado laboralmente, cuando ya está establecido con las entidades, estés en el sindicato o no, te tienes que afiliar a ese contrato, no tienes la posibilidad de decir, yo tengo un contrato único, diferente, a mí págame otra cosa. De hecho, en materia laboral, más bien son contratos de adhesión, no contratos de voluntad. Los trabajadores nos adherimos al salario que nos vayan poniendo, ¿no? Depende si es entidad pública, privada, pero nos adherimos. Se le llaman contratos de adhesión. Administrativamente hablando, es un tipo de contrato. Un tipo, ¿cómo se genera la voluntad? Me refiero, ¿no? Pero bueno, volvemos. ¿El sindicato qué está haciendo? Pues defiende, no, hay que subir tanto salarialmente, tanto por ciento por la devaluación, por esto, por lo otro, dar tales prestaciones, así. Eso es lo que se hace, ¿no? Por eso es indivisible y metasubjetivo y transindividual. Ahora, ¿quiénes están dentro del sindicato? Un grupo con intereses comunes. Pero no es la suma de individuos, sino somos un grupo que estamos ahí adentro, que al estar afiliado al sindicato, el sindicato es el que nos representa y es un sujeto colectivo. Ahora, si a mí me votan mañana de la universidad, ¿quién hace la demanda frente a los tribunales laborales? Que ya debían ser tribunales laborales hace mucho tiempo, no sé si ya los cambiaron. No sé si ustedes trabajan en esos temas. No sé si ya finalmente cambiaron o siguen las juntas. Pero ya está la reforma. Siguen las juntas. Bueno, sigue la Junta. ¿Quién hace la demanda ante la Junta? Si a mí mañana me sacan, me hacen una... Primero, para sacarme me tienen que hacer un proceso interno en la universidad y ya, me sacan. ¿Quién hace la demanda ante la Junta? La demanda no, la queja. Es que ya ni sé cómo quedó eso, porque es que toda esa reforma está inestabilizada. ¿Quién la hace? La hago yo individualmente. Usted, Exacto, la hago yo individualmente. para demandar las prestaciones, ¿no? Y yo demando a la universidad. ¿Y quién también participa? Supuestamente defendiéndome, el sindicato. Para que vean ahí cómo se da una triada, ¿ven? Y ahí el sujeto individual también está presente. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para que vean que está dándose hoy por hoy, ¿no? Profesores de asignatura que tienen demandado a la universidad porque le están exigiendo derechos laborales. Claro, no están sindicalizados, están haciendo demandas individuales, es que no están sindicalizados. Pero ahí hicieron, no sé si amparos, que hicieron o si hicieron algo laboral, no lo sé, no, ese ejemplo no, porque no sé cómo operó. Pero lo que quiero decir es que el sindicato, ese sujeto colectivo, que es meta individual, trans individual y que es indivisible, en el ejercicio jurídico tiene diferentes dimensiones. Una es colectivamente, como el que acabo de decir del contrato colectivo de trabajo, y la defensa ante los patrones con respecto a la negociación de ese contrato cada año, y todo ese ejercicio, e incluso el sindicato también está en la Junta de Conciliación y Arbitraje, representando a los trabajadores de la universidad colectivamente, ¿no? Pero yo puedo tener un conflicto individual. Y ese conflicto también se puede ver en la Junta. Cuando hay un conflicto se puede ver en la Junta y el sindicato ahí también me defiende, se supone que me debe defender, y está la universidad y yo estoy demandando a la universidad y ahí están los tres, por eso se llama Junta y no tribunales, aunque eso ya se cambió, y se da un ejercicio que es entre lo colectivo y lo individual. No sé si comprenden. Quiero ponerles ese ejemplo porque el ejemplo del sindicato es peculiar en ese sentido. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Podemos seguir? A ver, o adelante, si no, ustedes me dicen qué ponemos. ¿Sí lo Yo entienden? me confundí un poquito con el caso de un trabajador que no está sindicalizado, o sea, Es que sí al final en donde hay contratos colectivos de trabajo, si no está sindicalizado, ajá. la negociación del contrato es colectiva, no, esté sindicalizado o no, tú te tienes que adherir a lo que define el sujeto colectivo.
O sea, la referencia para esa demanda va a ser el contrato colectivo y las condiciones que tienen los que sí están sindicalizados. ¿A eso? Sí. ¿O lo estoy entendiendo? Sí, sí, sí. Ok. Porque en la universidad, si alguien no está sindicalizado, yo no soy especialista en laboral, pero aunque no estés sindicalizado, tú haces tu demanda laboral, porque eres un trabajador. Y no importa que no estés sindicalizado. Y al Puedo final reclamar tu las referencia, mismas condiciones laborales. exacto, y tu referencia es el contrato colectivo. No puedes tener, no Exacto, vas esa era mi a, pregunta. Ajá. exactamente. Sí, sí, tú no a ver, ningún profesor que no esté sindicalizado gana diferente y ni tiene las mismas, ni tiene condiciones laborales diferentes a las mías que si estoy sindicalizado. Todos tenemos las mismas. Y todas están mediadas por la negociación colectiva. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Sí, ya entendí, ya entendí. Sí, entonces, seguimos. El caso de los sindicatos es un ejemplo clásico donde hay un sujeto colectivo, hay un ejercicio colectivo de los derechos, pero puede haber dimensiones individuales, sus ejercicios individuales, que es el caso del trabajador demandando al patrón y yendo a las juntas de conciliación y arbitraje, en el caso mexicano. En otros países hay tribunales laborales y tienen papeles los sindicatos, pero las demandas también son individuales, de un trabajador frente al patrón. Y esto es muy interesante porque ahí es donde tú dices, bueno, ¿y qué hace el sindicato? Bueno, el sindicato aquí en México tiene un papel, se supone que te debe defender. Se supone, se supone, se supone. Pero entonces si tiene un ejercicio colectivo, indivisible, meta y transindividual, de metasubjetividad. Y claro, él no puede escoger y decir, no, no defiendo a Milei porque no me cae bien. No, 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 él es un ente colectivo que está más allá de nosotros y si uno de tus miembros tiene un conflicto, tú tienes que estar ahí. ¿Está bien? Pero al final la demanda la hice yo. Entonces, el ejercicio, hay un sujeto colectivo, pero también hay un ejercicio individual por mi parte. No sé si eso les quedó claro para que vean una parte. No, no hemos visto todos, ¿eh? Y esto es importante porque no estamos hablando de sumas de derechos individuales, sino estamos hablando de un sujeto colectivo con ejercicio. Vamos a un pueblo indígena, un pueblo indígena. No puede ser que los compañeras Mazaguas venga una de ellas y diga, no, yo estoy ejerciendo el derecho a autonomía por mí misma, individual, no. El ejercicio de su derecho colectivo, no voy a decir de autonomía para no confundir, voy a quitar los bienes, es de la comunidad, aunque haya representantes, no importa que haya, el sindicato también tiene representantes, siempre hay representantes, no importa, pero el ejercicio es de la comunidad, como un ente colectivo transindividual, metasubjetivo e indivisible. ¿Sí se entiende? Y el pueblo indígena aquí, además de tener los intereses, el sindicato es un sujeto colectivo, hay un ejercicio colectivo, pero puede ejercer acciones hacia personas individuales, que es el caso que puse. Ahora, todavía no vamos a los bienes, ¿eh? Y está el pueblo indígena, que es un pueblo, que es un sujeto metasubjetivo, indivisible, transindividual, meta y transindividual, es un sujeto colectivo, y el ejercicio como sujeto colectivo tiene las mismas características. No hay un ejercicio de individualidad, sino siempre en función de colectivo. Y ahí es donde viene lo que decías, Manuel. En el caso de los pueblos indígenas, por eso te preguntas y dices, es que me confundí porque son diferentes. A ver, ¿cuál es el bien colectivo en un sindicato? ¿Cuál es el bien colectivo en un sindicato? Las prestaciones laborales, el salario digno. Bienes laborales, vamos a ponerle así, ¿no? Laborales. Esos bienes Incluso laborales, la vivienda, ¿no?
tendría que ser. Sí, sí, todo lo que tenga que ver con el salario, las condiciones laborales, no solo prestaciones, todas las prestaciones, la jubilación, Seguridad, social. la seguridad social, la asistencia social, si te enfermas, si te tienes un accidente de trabajo, todo eso, cuando se negocia colectivamente, tiene lo mismo para todo el mundo, es idem para el sujeto colectivo, que son dentro del sindicato, que no es otra cosa que el sindicato, son sindicatos que está compuesto por trabajadores. Entonces, esto es muy importante, porque fíjense, todo lo que tú vas en ese bien colectivo a defender es un bien único, no es un bien por separado. No es un bien por separado. Voy a terminar esto antes de ir de los pueblos indígenas, porque el de pueblos indígenas tiene unas características diferentes. Entonces, ahí como sindicato, cuando tú negocias el contrato colectivo de trabajo con todo lo que implica, estás negociando una sola cosa, el bien es colectivo también. Esos bienes son bienes laborales, son bienes colectivos. ¿Qué quiere decir que son colectivos? Que son transindividuales y son indivisibles. ¿En qué me refiero indivisibles? En que no es un salario para cada persona, sino que es un monto salarial, un tipo de prestación. ¿Sí se entiende? Ahora, volvemos al punto. Pero el problema es que la diferencia con el sindicato de los pueblos indígenas, por ejemplo, es en materia de demanda, que hay demandas individuales. Y el sindicato no, el sindicato tiene la obligación de representar a ese trabajador como un ente individual. Pero también puede hacer demandas individuales, ¿no, profesora? Por decir así, bueno, en una experiencia personal, Sí, sí. mi familia es sindicalizada. Ajá, Ellos trabajan en el gobierno del Distrito Federal ajá. y, o sea, a ellos los corrieron injustificadamente. Hubo un mal proceso en un documento, entonces a los tres, por decirlo, decidieron y ellos hicieron su demanda individual. Ellos hicieron su demanda. Muy bien. Ajá. Y sí, por decir, regresan a trabajar y regresan no con todos los derechos del sindicato, porque ellos tienen que volver a inscribirse y tener su dígito sindical para poder tener todo lo que conlleva el sindicato. Por decir así, el vestuario, las prestaciones, los días, hay días que les dan diferentes a los de asueto, o sea, son diferentes prestaciones las que tienen los trabajadores normales a los trabajadores sindicalizados. Ah, ¿sí? ¿En una Sí, entidad del sí, Distrito Federal? así. Ajá, ellos están en el el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. De hecho, mi papá también pertenecía al sindicato. Pero y los que no, y los que no están sindicalizados no Así como que están, diferente. pero a ver, explícame, los que no están sindicalizados no están sindicalizados porque no quieren. Sí, lo que pasa es que ya ves que se supone que es como un pago, o sea, ellos tienen que tener un dígito sindical. Si no lo tienen, no tienen las mismas prestaciones. Por decir así, aquí mi hermana no no porque no quiera, lleva un proceso. Entonces ella aún no tiene el dígito sindical, entonces no tiene, ella como enfermera no tiene lo que es, se me fue la palabra, donde están los que se contagian o contaminan de infecto. O sea, es una prestación de infecto, no tiene ahorita lo de vestuario, a ellos haga de cuenta que creo que al año, cada 2 veces al año, les depositan cierta cantidad para su vestuario. Pues como ella no tiene ahorita el dígito sindical, no les dieron lo del vestuario. ¿Y cuál es el No les dieron requisito, también, Vero, cuál es el requisito para tener ese dígito sindical? ellos tienen que,
lo tienen que tramitar. De hecho, ellos lo tienen que tramitar, pero se tramita, háganme cuenta que me parece que es al año. Ellos acaban de regresar de una demanda. De hecho, apenas van regresando de una demanda. Mi tía tiene 6 meses que regresó a trabajar y mi hermana tiene 5 meses que regresó a trabajar. Le ganaron al gobierno la demanda, lo Ajá. reinstalaron, porque lo reinstalan, Pero ahora pero mismo no tienen todas las no tiene las prestaciones. mismas prestaciones que los otros porque, claro, pero ahí hay una No. litis. Si te das cuenta que sí, no tienen las mismas prestaciones y todo de los que están Les sindicalizados. quitan, no, ajá, no tienen las mismas. Y ellos, por decir aquí, hay diferentes secciones. Por decir aquí, mi hermana tendría la opción de irse a otra sección, pero la mayoría de lo que son enfermeras, bueno, de las enfermeras y trabajadores de los, por decir así, de los hospitales que son administrativos, están en una sección, la que es 12, pero ellos podrían irse también a la sección médica, es otra sección del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno. O sea, son diferentes números de sindicatos ahí. Sí, pero Y esta es las la que está, prestaciones y el contrato colectivo de trabajo es el mismo para ajá, todas las secciones. es el mismo. Sí, es el mismo. A ver, Es el porque mismo. las secciones tienen que ver con una división más bien del trabajo, de las cosas que hace cada grupo y todo eso. A ver, son dos Exacto, sí cosas, es por grupo. fíjate, lo que acabas de exponer es un típico caso de lo último que acabo de poner acá, que las personas Sí. hacen demandas individuales, el sindicato representa al trabajador Ujú. como ente individual, o lo debería representar en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tú ganas la demanda, tú ganas todo, te reintegran. Si tu trámite tiene un requisito anual, pues tienes que esperar que empiece, que esté el requisito anual, pero no te pueden no permitir ser parte del sindicato. ¿Sí? Eso es importantísimo, porque eso es libertad de asociación. Ajá, Es parte de la libertad, es el derecho sí. humano de la libertad de asociación sindical para todo tipo de trabajadores. Claro, lo ideal es que ese derecho está establecido en México fundamentalmente en las entidades públicas y no está para las privadas, aunque hay privadas que tienen sindicatos. Si no lo saben, hay Ajá, grandes sí. empresas transnacionales que tienen sindicatos. Y esos sindicatos funcionan como sujetos colectivos, lo que pasa es que más bien funcionan para mantener a raya al grupo de trabajadores, a que no se vayan Sí. a huelga, que no se vayan a ejercer un proceso complicado de huelga o algo así. Y Ajá, justamente sí. sí existe, pero aunque casi no existe. Pero bueno, vamos a las entidades públicas, que es donde están todos estos derechos que tienen que ser respetados. Lo importante que expuso Verónica aquí es justamente que ese ejercicio individual por el que pasa un grupo, en este caso son 3 personas, pero pasaron por un ejercicio individual, una demanda, regresan, todavía no están sindicalizados y tienen otras prestaciones en ese momento, pero ya harán el trámite y tendrán las mismas. Estamos hablando del sindicato como sujeto colectivo y al final ese sindicato como sujeto colectivo demanda, tiene como bienes colectivos estos bienes que yo le llamo laborales, que son todo lo que conversamos aquí, cantidad de salario, prestaciones, asistencia social, seguridad social, la cual funciona colectivamente para el grupo completo. ¿Está bien? La diferencia del sindicato con los pueblos indígenas es que tú puedes hacer un ejercicio individual del derecho en un momento determinado. Que los que tenemos los derechos laborales podemos hacer un ejercicio individual del derecho y en ese momento el sindicato, que es el sujeto colectivo, porque el sujeto colectivo no es el trabajador, es el sindicato, te tiene que representar aunque tú seas un sujeto individual. Esa es la diferencia que hay con quién, con un pueblo indígena. El pueblo indígena en materia de colectividad, igual que los ejidos y los bienes comunales, son un sujeto colectivo indivisible, meta y trans individual y meta subjetivo, como sujeto colectivo. Y justamente tienen intereses comunes, sirven a sus intereses comunes como grupo. ¿Cómo se constituye el grupo? Eso es otro momento, otra cosa, ¿no? Los ejidos y los bienes comunales en México se constituyeron de una manera. Además, no en todos lados se llaman ejidos y bienes comunales como tal. Por ejemplo, una cooperativa
es una forma también social de distribución de la tierra, una cooperativa agraria, por supuesto, agropecuaria, no cualquier cooperativa, una cooperativa agropecuaria. Y puede ser un sujeto colectivo también. Entonces no solamente tenemos ejidos y bienes comunales. Ahora, ¿y qué tienen en común el tema de la tierra? El pueblo indígena también tiene características específicas, que incluso con los ejidos, los pueblos la sociedad de bienes comunales en México pueden tener puntos comunes históricos, pero con una cooperativa no, las cooperativas se pueden instalar hoy, si quieren, no tienen que tener ninguna identificación histórica, ni mucho menos, y pueden existir hoy, depende, como un grupo de individuos, pero en algún momento, pero la cooperativa se vuelve una persona moral colectiva. Ahora, me interesa los que tenemos en México, estos 3 que tenemos en México, y me interesa sobre todo los pueblos indígenas. Ese sujeto colectivo del pueblo indígena es transindividual, es metasubjetivo. ¿Y qué pasa? Que ejerce su derecho, ahí viene la pregunta de Manuel al inicio de la clase. ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio también es transindividual y metasubjetivo. Metasubjetivo no, el bien jurídico es un bien que es indivisible, disculpa. La conexión del sujeto colectivo y el ejercicio colectivo es la indivisibilidad. Y en esa conexión es donde viene que tú no puedes ejercer, ni tú puedes ejercer individualmente la autonomía, ni tampoco la autonomía por sí mismo como bien colectivo no es un bien individual, es un bien del sujeto colectivo. Y aquí está autonomía, tierra, territorio, derecho propio, de desarrollo propio, disculpen, y consulta previa, consulta y consentimiento previo, libre e informado. Es previo, libre e informado. Esos 4 bienes son colectivos. Nadie puede venir, yo voy a ejercer mi autonomía por mí mismo, ni la autonomía está, por ejemplo, en nosotros. Gerardo, Viridiana, Marco, Milay, María Los Ángeles, no. La autonomía de los pueblos indígenas es de ese sujeto, única y exclusivamente. ¿Se entiende? Y esa es otra diferencia con los sindicatos y los derechos laborales. Los derechos laborales sí son derechos que pueden ser ejercidos individualmente. Por ejemplo, una persona de una entidad privada, si están establecidos determinados derechos laborales, habría que ver cómo puede ejercerlos, y no tiene por qué tener un sindicato. Aquí hay ejercicios individuales. Por eso en materia laboral hay una triada que es el sindicato, que es el sujeto colectivo. Los derechos laborales pueden ser derechos colectivos, pero también hay una expresión individual de esos derechos y una defensa individual de esos derechos, donde incluso el sindicato debe tomar parte si el sujeto es sindicalizado. Y en materia de pueblos indígenas, no. La colectividad del titular y la colectividad del bien van intrínsecamente unidas. El sujeto es transindividual, metasubjetivo e indivisible, y el bien colectivo es indivisible. La autonomía no se fracciona, la tierra, territorio no se fracciona, el desarrollo propio tampoco, ni la consulta y el consentimiento previo libre informado tampoco. El ejercicio es colectivo. Y entonces para mí el sujeto colectivo y el bien colectivo, los bienes colectivos por excelencia, están en los pueblos indígenas, por excelencia. Habría que ver bien todo cómo está regulado en materia de bienes de la sociedad de bienes comunales y los ejidos, la sociedad ejidataria. Porque sobre todo como el 27 constitucional permitió que pudieran individualmente vender la tierra, hay que ver bien cómo se ejerce ahora todos esos bienes colectivos, pero se supone que ellos eran, la Asamblea de Bienes Comunales, la Asamblea Ejidataria, era la que tomaba las decisiones sobre todo lo que sucedía con sus tierras, sus bienes, pero fíjense, la distribución de los bienes internamente
Hay que ver cómo lo tienen establecido en materia agraria. No es igual. Para mí, los pueblos indígenas son el sujeto y el bien colectivo por excelencia, expresado en esos 4 derechos. No sé si tienen alguna duda. A ver, María Los Ángeles, ya sí me fui directo al poner el ejemplo para que se entendiera bien. Que ya, ¿qué hora es? Ay, ya se acabó la clase. 7:04, ya se acabó Entonces la la planteo clase. después sobre la lengua. Pero como que está sabrosa la clase el día de hoy. Sí, pero hay que ir a tomarse un tequilita, ¿no? Ay, y hay que ir a comer pozole, ya huele aquí arriba pozole. Ay, qué rico, no me digas. Aquí no huele a nada. No me han Ay, sí, hecho bien nada. rico. Y lo hace delicioso mi mamá. Ay, Deliciosísimo. ya haces Yo aquí no puedo pura ninguna de hambre. esas porque me vacunaron, así que no tomaré nada. Ah, no puedes tomar, Uh, pero sí puedes comer pozole, ¿eh? Nadie te prohíbe comer el pozole. pozole, sí. Ah, Oigan, pues me pasen haré lista, unos de pasen tacos. lista. Pasen lista, pasen lista. A ver, Me ¿alguna haré duda unos hasta aquí? tacos porque- Yo iba a plantear una de lengua, pero mejor la planteo después. El De la lunes, lengua. el lunes. Ah, las Sí. lenguas indígenas. Ajá. El derecho cultural a practicar la lengua. Pero, pero No, fíjate, más bien tenía que ver con este asunto de, bueno, cuando te procesan, que ya está este derecho a que tengas tu intérprete. Pues mi pregunta iba más bien en el sentido de si eso es un derecho individual sí, o es un derecho colectivo que se ejerce individualmente. Esa era mi pregunta. tienes toda la razón. ¿Por qué no buscan la jurisprudencia? Pero, ¿por qué no van buscando jurisprudencia? Hay jurisprudencia de esto y la puedes buscar. Ok, Bueno, hay listo. una jurisprudencia nefasta que la Suprema Corte de pronto dictaminó que no había que tener intérpretes porque no tenían recursos para tener intérpretes. Fuertísimos. Eso fue hace varios años. Pero estaría bien buscar porque a ver qué se ha dicho, porque claro, el tema de la lengua está vinculado a pueblos indígenas, ese sujeto colectivo, pero se ejerce individualmente, porque además tampoco es un requisito para que seas pueblo indígena, tener una lengua específica. No es requisito, ¿eh? Aunque eso esté puesto en la legislación, no pueden pedírtelo en ningún lado, porque no tiene sentido. Los 4 derechos La reconocidos siguen como pidiendo en algunos procesos, pero los 4 derechos algunos colectivos jueces los siguen pidiendo como son criterio. estos, María de Los Ángeles, los 4 derechos colectivos son estos que te estoy poniendo aquí. Los que son así de Ah, ok, esos son. ejercicio colectivo que no tienen de ninguna manera un ejercicio individual. ¿Sí me entiendes? Y claro, a De ver, acuerdo. después Sí. seguimos, pero todos los pueblos indígenas pueden ejercer individualmente todos los derechos humanos. Claro, Ok. como todas las personas Sí. trabajadoras pueden ejercer sus derechos laborales individualmente. Ujú. ¿Sí? Esa es la Sí, diferencia. y esa era mi pregunta hacia eso, era si nada más eran estos 4. Sí. Ujú. Son esos 4. Ok. Seguimos la Perfecto. próxima clase. Yo creo que como ya nos metimos aquí, voy a terminar de ver bien las lecturas y creo que les voy a poner un par de lecturas de pueblos indígenas y vamos directo a eso, para ya abarcarlo completamente y que ustedes entiendan bien esto. También voy a ver si encuentro algo de derecho agrario. Aquí los que son abogados y abogadas nos deberían ayudar en función de los derechos agrarios, porque es diferente también, para que veamos las características del ejercicio de sujeto colectivo, el titular y después los bienes, ¿no? Pero bueno, seguimos el lunes. Pásenla muy bien el fin de semana, descansen y disfruten que mañana es feriado, ¿no? Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Bye. profesor. Gracias, hasta luego, que se la pasen bien, compañeros. Chao, pásenla bien. Gracias, Chao, profesora. Bye. Bye.